Oye, es por aquí. Sí, ¿no? Pues si les surgiera ya nos hubieran hablado, ¿no? Pues yo creo que... ¿O qué? ¿O cómo, Marquito? ¿No tienes su número? Creo que yo lo tengo, güey. A ver, espera. Mira, no te andes creyendo Toreto ahorita y mejor oríllate y ahorita vemos qué pedo. Buenas. Oigan, ¿no han visto si están grabando alguna película por aquí? No. ¿No han visto? No. Ah, ok. Sale, gracias. Ni los valedores nos pudieron ayudar. Güey. Pinche producción vale verga. Pues hablando de andar como pendejo a bordo de un carro, ¿viste la nueva de Rápido y Furioso? Ay, qué bueno que veníamos preparados. Qué bueno que nos encontramos esa pizza. Aquí atrás. Qué bueno que me la encontré en mi refri, ¿va? Salud, Marquito. ¿A ti te gustan, güey, las de Rápido y Furioso? Pues no te puedo decir mucho porque la única que vi antes de ver esta fue la 1 y quise tratar de ponerme al corriente, pero me di cuenta que era muy poco tiempo para ver la nueva, así que traté de hacer un experimento. Que no acabó muy bien. Pero no, la única que había visto era la 1, o sea que me recuerdo más o menos bien, me acuerdo. Esa es la película que me hizo saber qué chingados era un Honda Civic y que era las luces de neón que le ponen abajo y los rines. Ya vamos a empezar. Me acuerdo también de la de Reto Tokio. No sé si fue esa donde al principio salen unas viejas enseñando los calzones. Bueno, creo que estoy describiendo todas las películas. Cualquiera de las 10. Tiene una escena así, creo. Ok. Sí, es todo lo que sé de Rápido y Furioso, entonces... Venías preparado, pues, es lo que dices. Venía preparado con la expectativa bien baja, güey. Así sí venía preparado. Pero yo dije, bueno, a lo mejor como es un spin-off, no importa que no haya visto las demás, ¿no? Uh-huh. No sé, o sea, definitivamente creo que no era una película para mí, pues. Uh-huh. Más o menos la disfruté. Pues yo estaba igual o peor que tú. Yo me acuerdo muy bien de una escena de la primera película cuando van Vin Diesel y Paul Walker y van así avanzando hacia las vías del tren y cruzan los dos justo antes del tren. Y luego me acuerdo de las mamadas que hacían después de que aventaban los coches desde un avión, aventaban los coches de tierra firme hacia un yate. Chiste saber a dónde todas las posibilidades que te dan un guión aventar un coche a donde se te dé la gana. Creo que en la última, en la anterior de esta, pasa arriba de un submarino, pero no estoy seguro. Entonces estaba muy consciente de las acrobacias motorizadas que hacen. Sí, cuando sabes que estás yendo a ver el spin-off de una película donde avientan coches de un helicóptero, de un puto avión con paracaídas, sí sabes a qué vas, pues, ¿no? A que vas al cine, claro, güey, a emborracharte, obviamente, güey. Y no tenía tanto de eso esta película, güey. Creo que no tuvo tantas jaladas de las que yo hubiera esperado ver, güey, esas que te hacen decir, ¡ay, no mames! Tiene una muy grande, y vaya que sí la aprecié cuando salió, que es La Roca jalando un helicóptero. Con el puro brazo, güey. Con un brazo, güey, ni siquiera es todo
Es todo su cuerpo de esfuerzo con un brazo y una cadena lo está deteniendo. Me recordó esa escena del Capitán América donde tiene a dos cosas y las tiene así. Y Spider-Man también tiene una parecida, que es un puente. Pero... Pero estás hablando de superhéroes. Ajá, exacto, pero son superhéroes. Pero yo tenía la idea de que esta película iba a ser eso por 2 horas. Y fue como eso y todo lo demás. Se quedó como un poco en medio, güey. Ajá, como entre que quería hacer también un pinche película de espionaje acá, güey. Ujú. Pero pues obviamente llenísima de clichés. Y hubo una cosa recurrente que noté en la película donde como que la película medio te quería mostrar que estaba consciente de todos los clichés. Ujú. Muy al estilo Deadpool, que este señor, ¿cómo? David Lynch. Leitch, Que este señor, el David Lynch, director pues es el director de Deadpool también, de las dos. de la 2. De la 2. Entonces se nota, sale Ryan Reynolds para empezar, spoilers. Ryan Reynolds es Ryan Reynolds. Haciendo de Ryan Reynolds, comparando cosas con otras cosas con efecto cómico. Te desintegra los órganos como si fueras una bolsa de sopa. Te hace que se te caiga la piel como si trajeras un kimono. Hace esta cosa como si esta otra cosa. ¿Sí te has fijado que es como que toda la base del humor de Ryan Reynolds? Como que comparar una cosa con otra y hacer referencias a la cultura pop. Ajá. Sí, fue gracioso en la primera de Deadpool, ¿no? Pero ya como que, ya, güey, ya. Sí, fue gracioso como por los primeros 10 minutos de la primera de Deadpool. Pero bueno, en esta película sale Idris Elba y él se autoanuncia como el malo. Who the hell are you? Bad guy. ¿Quién eres? El malo. Ajá, no se autoanuncia como mediante sus acciones o su carácter, ¿no? O sea, le preguntan, ¿tú quién eres? Y responde, soy el malo. Literal voltea, güey, casi a la cámara y dice, hola, soy el malo de la película. Y yo cuando lo vi, güey, dije, a lo mejor te la están queriendo hacer un switch ahí de que digas, güey, no va a ser el malo, güey. Al final va a salir que sí es el bueno y la morra sí era la mala, ¿no? No, o sea, sí era el malo, güey. Spoilers. ¿Qué podemos decir del plot, güey? Es una morra que se roba un virus. Ajá, era una morra que trabajaba en MI6, que es como el FBI de Inglaterra. Y trabajaba ahí, pero como que desertó. Entonces está tratando de robar un virus, pero llega el malo. No sé por qué se molestaron en ponerle nombre y no nada más lo dejaron como el malo. Pero llega el malo y mata a todo su equipo menos a ella. Entonces ella, para que él no se robe el virus, se lo inyecta. Y el malo cambia la historia porque de alguna manera tiene acceso como a todos los medios de comunicación masiva. Para hacer como si ella se lo hubiera robado porque ella es la mala. Pero no, ella se lo inyectó para que él no se lo pudiera llevar. Y entonces, con este problema, enlistan al dúo dinámico, al gordo y el flaco, al alto y el chaparro, al gringo y al inglés, La Roca y Jason Statham, para que juntos... Pero perones los dos, eso sí. Ah, sí. Para que juntos... ¿Qué es lo que le piden? ¿Que agarren el virus? Ajá, creo que sí, que recuperen el virus. Ajá. Y no quieren. Ajá. No quieren porque tienen un pasado Que no vimos. que no vimos, pero no importa. Sabemos que no se la llevan bien. Sabemos que al final de la película sí se la van a llevar bien, güey. Ajá, obviamente. Y el principio de la película es nada más ellos dos siendo necios y no queriendo trabajar el uno con el otro. Lo cual- Haciendo muchos chistes de sus mamás. Ajá. Un chiste de tu mamá y de tu hermana y de tu hija y no sé qué. Lo cual es una dinámica que se acaba muy rápido. Pero, o sea, bueno, la chispa de esa dinámica se agota muy rápido. A pesar de que lo llevan como casi toda la película. Tiene un par de interacciones chistosas, pero de ahí en más todo se siente muy innecesario. Tiene 2 comic reliefs para empezar, que es uno de más.
tiene a Ryan Reynolds y luego cuando la película lleva como 1 hora 40 aparece Kevin Hart. Desde la nadisísima, güey. Literal sale de atrás de un asiento y ¡ay! ¿Qué pedo? Hey, yo soy Kevin Hart, chistes. Pero es ridículo lo simplista que son ellos como comic relief. Por ejemplo, El Rey León. Por ejemplo, El Rey León tiene a Timón y Pumba como comic relief. Pero son personajes. O sea, tienen como su propia historia y existen de cierta forma en un lugar en ese universo. Y hacen chistes. Y esos güeyes nada más aparecen para hacer chistes. O sea, son como agentes también. Pero no, o sea, literalmente cada uno sale en 2 escenas, creo. No sé si esto también sea nada más como el planteamiento para otro spin-off donde Ryan Reynolds y Kevin Hart hacen alguna mamada. Que no me sorprendería. Que es lo mismo con el personaje de Eiza González, que yo no sabía que salía tampoco. Que salió también como 1 minuto, güey. Creo que también 2 escenas. 2 escenas. Pero también se nota el potencial de spin-off, así como ella y su equipo de puras mujeres haciendo robos. Pero no sé, Hobbs, Shaw. El futuro de la humanidad está en manos de 2 cabrones. ¿A quién ponemos? Pues pon a 2 cabrones que se odian, güey. Seguramente eso va a acabar muy bien. Y van a aprender muchas lecciones en el camino. Sobre la familia y la amistad. Eso es lo importante. O sea, ¿qué es Hobbs y Shaw? Hobbs y Shaw son los amigos que hicimos en el camino. O sea, fuera de eso, esta película no deja ningún personaje con otra lección. Ni con otro como aprendizaje. No, nada. Nadie tiene... Bueno, ¿el Superman negro tuvo algún arco? Estuvo muy raro que se autoproclamara como el Superman negro. Look at me. I'm Black Superman. Es como, ok, o sea, tal vez, pero ¿cuál era la motivación de ese güey? ¿Venganza? Porque Jason Statham le había disparado. Pues tenía un poco como de recelo, creo. Pero nunca me interesó a mí, güey. No, nunca fui como muy cabrón para que me interesara. Y pues tenía esta intención de mejorar la humanidad y la chingada, pero tampoco no es algo que te interesara mucho, pues. Y eso que dices de que, pues es muy inverosímil y todo eso, güey. Lo de que una amenaza que va a destruir a la humanidad y todo. Güey, pues también le estás pidiendo realismo a estas películas, güey. No, pero Donde La Roca agarra un helicóptero con el brazo, güey. Pero no, pues... creo que Es que no... Yo creo que en ningún momento estas películas se hicieron para que tú sintieras así como de que... Ay, no mames, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No creo que nadie... Aparte son películas... La neta, güey, al chile. Son películas para hombres, güey. Ajá. Sí, está muy testosterona, como- muy músculo, no sé. Y son películas para hombres que se peinan de patito, güey. Así como... Así, pero de atrás, güey. Para hombres que traen forrado el volante, güey, así como de cuero rojo, güey. Que traen estéreo, así con un chingo de luces, güey. Entonces... Para hombres que les mama decir que son hombres. Como que saben que al público le vale verga, güey, la pinche historia realmente, güey. Entonces... Pero lo que se me hace raro, güey, es que si ya saben que están haciendo una película donde la historia medio vale verga, güey, porque no hubo más acción, güey. Entonces... O sea, hay muchas peleas, pero como que no están tan entretenidas realmente. Están bien hechas, pero no están muy... Son peleas muy X, pues, ¿no? Sí. A lo mejor está cagada esta secuencia donde abren las 2 puertas, güey, y que a uno le toca un cabrón enorme y se lo chinga de un putazo. Y al otro güey le tocan como pinches 10 chinos, güey. Pero pues, tampoco no estuvo tan divertida, güey. O sea... Bueno, por supuesto, el señor de enfrente estaba atacado de la risa, pues, pero... No había chiste del que no reaccionaba. No, ese hombre se disfrutó su domingo, güey, como nadie, cabrón. Va a contar de este domingo como por años. Inclusive lo de la familia, como cuando vemos al final que La Roca regresa a Samoa. O sea, tiene una escena con su hermano y tiene una escena con su mamá. Es como allá. Así se solucionan los problemas de familia en una plática de 3 minutos. Bueno, sí estuvo medio ridículo al final cuando están peleando contra pinche ejército, güey, con armas así de Samoa, güey, de pinche principio de siglo, güey. Literalmente con palos y piedras. Literalmente, güey. Pero todo eso gracias a que
La morra esta, la hermana de Jason Statham, es una verga, güey. Y logra desactivar todas las... porque las pinches armas del ejército de Superman Negro están como encriptadas, entonces tienen que activar para usarlas. Y esta morra se las desactiva, pero nada más por 6 minutos, porque si no, no va a haber tensión. Sí, 6 minutos por acá. Y hablando de eso, o sea, la tecnología en esta película es como... Un chiste. La tecnología desde los ojos de un cabrón como de 50 y tantos años, güey, que no sabe nada. Es como... No sé, ¿te acuerdas de algún ejemplo? Pues todo es muy genérico, pues, o sea, es como de que hay... El virus. Tenemos que reprogramar el virus. Como, ¿qué? Si estás seguro que entiendes cómo funciona la programación y los virus. O sea, los virus físicos, pues, ¿no? Sí, que es inyectado, sí, así. Ahorita que decías del personaje de la hermana de Jason Statham, que honestamente no recuerdo su nombre. O sea, que es Shaw, pues, porque es su hermano. Hattie. Inclusive el personaje de ella, como se inyecta con el virus, y si no lo desactivan, pues ella se va a morir. Entonces, inclusive sus acciones son como, ok, o sea, ella está actuando por supervivencia. Pero los otros dos güeyes son como, yo puedo más que tú. Sí, pero tú nomás eres un gigante bruto. ¿Sí sabes? Entonces, para una película que se llama Hobbs y Shaw, el personaje más interesante era Hattie. De hecho, sí, güey. Y yo pensé que iba a ser un personaje bien... Bueno, aquí, sí. no esperaba mucho de ningún personaje, pues, pero... No, resultó siendo como el personaje más interesante, a pesar de que, pues, inevitablemente le van a dar un pinche romance ahí con La Roca, huevo. Nomás porque con su hermano no puede, pero... Inclusive como para ser el único personaje femenino que le dan como lo más mínimo que hacer, es suficiente y ella hace lo suficiente con el personaje como para hacer lo más interesante de la película. Que pues, como hemos estado diciendo, no es mucho decir, pero las escenas de ella son como lo que más te interesaban. Pues está bien guapita también. No, eso ayuda. Obviamente también hacen un así súper self-aware comentario acerca de eso. ¿Qué? ¿De qué? Está guapa. Sí, hablando de los pinches clichés que te decía hace rato, güey. Cuando le enseñan una puta foto a La Roca de la morra esta, y que le pregunta a la niña como, papá, ¿y todas las espías mujeres son así de atractivas? No, hija, esta es inusualmente atractiva. Era como, ok, sí están conscientes los escritores de la mamada que están haciendo. Ajá. Y cosas como esas, pues, por ejemplo... Pues no sé. Esta película estaría de tetas si fuera un videojuego, güey. Sí había parte, como la escena final, güey, que decía, güey. Sí me imagino jugando esa madre como la misión final de un juego, güey. Estaría bastante divertido, güey. Sí, que se va subiendo un carro, se van pegando los carros, entonces es más peso y el helicóptero no puede escaparse. Llega este güey a casa de su mamá con su hermano que es mecánico y lo necesitaban ¿para qué? Para que les arreglara algo. Para que arreglaran... Que le sacara la sangre a esta morra El y virus, que le ajá. sacara el virus de la sangre, ¿no? Pero La Roca estaba peleado con su familia y su puta madre. Pero el chiste es que llega a su casa y son como 10 cabrones. Todos muy tipo La Roca, todos tatuados de barba, enormes, mamadísimos. Que son sus hermanos, son sus primos. O la señora le gusta estar rodeada de mamados nomás. O parientes de La Roca, güey. Y el cuarzo, la piedrita, güey. Porque todos La geoda, güey. ¿Saben quién es desde que llega? Pero llega y todos están así, ¿no? Como... Ajá. Porque saben que ese güey se fue cuando lo necesitaban y sabe qué. Ujú. Entonces, No, pero la mamá lo perdona en chinga, güey. Es como, no, perdónenlo y todos. Bueno. es que es mi hijo, si no les doy con la chancla. Ok, mamá. Sí, no ocupaba decir más. Obviamente todos trabajan ahí en el taller del hermano, pero quién sabe quién sea, güey. ¿Te fijaste que en la batalla final de repente era de noche y no es mamada, güey? Yo me volteé así a ver el celular o algo y ya era de día, güey. Y sé que no cambió de escena o de tiempo, güey, porque le habían puesto el temporizador a la morra que tardaba 30 minutos en sacarle la sangre, güey, y no habían pasado ni 5 minutos dentro de la película y ya era de día, güey. Ajá. Empieza el conteo de 30 y va así de 29 y tanto.
Y luego, o sea, estando de noche. Y luego ya es de día, así plenamente. No está como el solecito ahí, no. Es así como 12 del día, el sol aquí, todos acá. Y ves el reloj que había empezado el conteo, así como 23. Ajá. Y luego ya cuando el reloj Ok. baja, así En como... Samoa es como al revés de la Antártida, güey. Ahí hay como 3 noches, güey, en un día. Pero fue demasiado notorio como para haber sido un error de continuidad. ¿Te imaginas que te importe tan poco la continuidad de tu producto audiovisual, güey? ¿Qué tal cuando salen toalla La Roca a pelear contra un ejército, güey? Está la escena donde se quita la camisa y se ve todo mamado. Es como, La Roca. Pero después se ve que trae lo que obviamente es un atuendo típico de Samoa. Que no nos consta tampoco. Pero es que es el problema. Nunca es como, se puso su atuendo típico de Samoa porque esa es su casa. Está regresando a casa. No, es como, está en toalla La Roca. O sea, le dan la misma importancia a esas dos versiones de la escena. Está en toalla. Ay, güey. La neta está muy chido. Muy chido. Que La Roca les dice a todos sus hermanos o parientes, lo que sea que sean. Así como, alístense, ya vamos a pelear, ya vienen llegando estos güeyes. Y todos se van corriendo y parece que están listos para la lucha y van como en shorts. van en shorts, en chanclas y como en playeras así de manga cortita o sin manga. Y es como, ok, a pelear. Y van todos así combinando. Si hubieran peleado con esa ropa, mejor película. Bueno, ya me dijiste que te disgustó de Rápido y Furioso, Hobbs y Shaw. ¿Qué sí te gustó, güey? Siento que el carisma que tienen estos actores es, a ciertos puntos de la película, aún más grande de lo chafa que está el guión y los personajes y sus motivaciones y todo eso. Entonces hay momentos en los que dejan a La Roca ser La Roca y dejan a Jason Statham ser Jason Statham. Y pues ahí son como momentos disfrutables. Hay un par de chistes buenos. Y hay unas escenas de acción, las más exageradas, que disfrutas verlas. Porque sabes que está tan fuera de lo real que, pues no sé, hasta sientes como, sí, pues para eso vine a ver esta película. Y siento que actualmente nadie está haciendo un mal trabajo. Están haciendo lo que pueden con lo que les dieron, güey. Honestamente. Y ya, fuera de eso, visualmente se me hizo muy, muy, muy seca. Tiene unas transiciones cada vez que llegan a un lugar nuevo, así Samoa. Y como 5 planos así con la pantalla dividida en 3 o en 2 o lo que sea, como para ver distintos puntos de Samoa y como la canción y Samoa. Y de la playa y el pasto y el dron y sabe que y como que sí, y todos son iguales y están aburridísimos de Samoa, Londres, Moscú y sabe que es como que o sea, todo eso está muy aburrido honestamente, pero creo que los actores están haciendo un buen trabajo. Creo que eso es lo como que pues lo que pueden, como tú dices. Eso es lo que yo me rescataría de esta película. Siento que cuando sea que acaben estas películas de Rápido y Furioso, y si alguna vez las veo en un maratón, así todas, desde la primera, incluyendo spin-offs, incluyendo lo que sea, secuelas, hasta la última, creo que esta va a ser una que llegue a esta y creo que esta me la puedo saltar. Sí, esto no pasa nada. Pero ¿no crees que todas las demás estén en ese mismo estatus, güey? De saltártelas. Pues tal vez, pero siento que inclusive entre esas, como que una hacia otra, aunque sean una mamada, tienen que ver. Como al final de sabe cuál se muere este güey y a la siguiente son ellos, o meten a este güey a la cárcel y la siguiente es estos güeyes sacando a este güey de la cárcel. Y es como, ok, pero en esta no pasa nada. Entonces es como, el maratón de Rápidos y Furiosos en 2022 o cuando sea que se acabe esta serie. Es como Hobbs y Shaw, agarran un virus y sale Idris Elba y al final se hacen amigos. Es como una historia individual, pues, ¿no? Muy aparte. Muy aparte, ajá. Pues sí, tal vez lo único que diría del director es... Se me hace como el güey más
reemplazable del mundo. Todas las películas que ha hecho, si ese güey por algo dijera, yo no quiero hacerla, hubieran encontrado a alguien más. O sea, John Wick, Deadpool 2. ¿Tú crees que Deadpool 2 lo hubieran parado porque David Leitch dijo que ya no quería? Pues no, porque últimamente el que pone la última palabra es Ryan Reynolds, güey. Entonces vale verga el director ahí. ¿Y quién pone la última palabra en John Wick? Es Keanu Reeves, y en Atomic Blonde era Charlize Theron, y creo que ya son todas sus películas. Y en esta, pues obviamente, si este güey no hubiera querido hacer esta película, hubieran encontrado otro cabrón para hacerla, güey. Pero siento que eso es como lo que quieren los estudios. Como directores con muy poca visión propia. Que su visión sea como lo más genérica posible. Y ya. Bueno. Sí. No, lo que pasa es que no encontramos la dirección y luego empezó a llover, ya ves. No, de nada. Me contó un chiste este güey. Ajá. Va. Ándale, pues va. Así quedamos entonces. Bueno, ahí nos comunicamos. Va. Bye. Ya nos despidieron.